Vamos a escuchar a quienes la padecieron sin haber sido terroristas, ni subversivos, ni nada que se les parezca, porque acá en Misiones tenemos el clarísimo ejemplo. Tal vez en alguna otra provincia donde se pudiera entremezclar lo que pasaba en Tucumán, con determinados actos subversivos o guerrilleros. En Misiones se mató, se asesinó, se persiguió, se encarceló a dirigentes agrarios, a estudiantes universitarios, secundarios, a profesores, por sus ideas. Ninguno de ellos había disparado un arma de fuego, ninguno de ellos había instalado ninguna bomba. En Misiones vemos el ejemplo contundente de lo que fue la dictadura, donde no hay justificación alguna, como la que todavía hay una sociedad civil que también fue cómplice, pretende darle alguna justificación de que lo que hicieron era culpa de otros, de determinados antecedentes. Bueno, lamentablemente de esa sociedad cómplice quedan las justificaciones que se pretenden y que debemos superar justamente en este ejercicio del nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a las dictaduras cívico-militares. Y Juan Carlos Berendt, fundador del Movimiento Agrario de Misiones, después parte de la escisión en las ligas agrarias, que ya pretendieron instalar el debate ideológico de por qué pasaba lo que pasaba, por qué se sucedían estos acontecimientos, cuál era el modelo económico que se sostenía y que pretendían consolidar precisamente esos procesos. Bueno, Juan Carlos Berendt fue perseguido, encarcelado por ser dirigente agrario. Ahí el ejemplo que nos queda absolutamente en claro. No hubo ninguna bomba, ningún explosivo, ningún disparo de arma de fuego, ningún acto subversivo o terrorista, entre comillas, en nuestra provincia. Sin embargo, tenemos larga lista de encarcelados, detenidos, asesinados y desaparecidos, y torturados y exiliados. Y esto uno de ellos, que fue víctima de las atrocidades del terrorismo de Estado, como Juan Carlos Berendt, que recién se expresaba en el acto en la Casa del Bicentenario. Las injusticias que habían eran muchísimas, y nosotros cuando queríamos participar en los encuentros del movimiento rural cristiano, mi viejo me decía, no hay plata. De ahí habrá copiado mi ley, no hay plata. Y eso nos llevó a preocuparnos por la situación en la que estábamos viviendo. Y no éramos solo nosotros, eran muchos jóvenes que estábamos trabajando en las distintas colonias. Y eso nos llevó a pensar en por qué no organizar un gremio de agricultores. Teníamos la experiencia del Chaco, que hicieron las ligas agrarias. Entonces consultamos con Monseñor Kemmerer y él nos dijo, sí, si pueden, organicen, pero ténganme informado. Así que hablar del MAM sin hablar del movimiento rural no, porque a partir del movimiento rural, de su militancia, de su plata y de su vehículo, nosotros empezamos a organizar el MAM. Ya en el 72 el MAM se independizó del movimiento rural cristiano y se autofinanció. Pero para ese tiempo, por intermedio de la iglesia, el movimiento rural nos financiaba. Y para aclarar, el movimiento rural se financiaba con proyectos presentados ante el Miserio y Albania, dos organizaciones de católicos alemanes, con el aval de los 7 obispos de la región noreste. Formosa, Monseñor Escocina; de Misiones, Monseñor Kemmerer; de Goya, Monseñor Devoto, y los otros obispos ya no me acuerdo, pero eran los 3 que después se jugaron
que caímos presos y que éramos militantes del movimiento social cristiano. El MAN tuvo muchos años de lucha, 5 años de lucha. Hicimos paro, tiramos Miguelito, tumbamos carga de hierba o de té, cuando había gente que no quería parar. O sea que fue un gremio muy combativo. Tuvimos presos, a veces caían en un camión 80, 90 compañeros presos y traían en gendarmería, y en ese tiempo estaba el doctor Cero como juez y Miguel Moreira como abogado nuestro, y que se juntaban, citaban en gendarmería a todos los detenidos y Cero los declarados inocentes y los largaba. Por otro lado, los que había detenidos en la Ruta 14, con el doctor Walter Casoli de Posada, iba yo y sacábamos todos los presos que pudiera haber en la comisaría. Era una lucha contra los que nos explotaban. Era una lucha que costó mucho, costó peleas entre nosotros, costó bronca con gente que no quería que la organización existiera, porque esa organización iba creando conciencia, y al crear conciencia la gente ya no quería pelear por 2, 3 pesos todos los años, porque siempre teníamos el mismo problema, sino que buscábamos profundizar la cosa, buscar la raíz del problema y atacar ahí para que el problema tenga una solución de fondo y no una solución momentánea. Pero no nos dieron tiempo a seguir organizándonos. Ya en el 75 el movimiento agrario participó, no directamente, pero sí con sus candidatos en la elección en el Partido Auténtico, y pues tuvimos 2 diputados, Juan Figueredo y Pablo Fernández Lón. Eso, en vez de suavizar las cosas, las empeoró, porque estaban dentro de lo que sería el peronismo revolucionario, el peronismo de la juventud peronista, y bueno, nos llevó a mayor enfrentamiento, incluso interno. Cuando se hablaba del posible golpe y cuando la AAA ya estaba asesinando gente en Buenos Aires, a diputados, a obreros, a delegados de fábrica, a sacerdotes, entonces entre nosotros empezamos a ver qué habríamos en caso de golpe militar. Y había distintas posturas. Yo era de volver a la chacra, seguir trabajando y a ver qué pasa. Y otros decían, no, ese va a ser un golpe como el de Onganía, que va a pasar un tiempo y después va a volver la democracia. Y bueno, nos agarraron en esa situación. Pedro era uno de los que estaba convencido de que tenía que seguir organizando el colono, y eso hizo. El golpe nos destruyó, principalmente a los que éramos miembros de las ligas agrarias, que era una incisión del MAN. Esa misma noche le detuvieron al padre José y a Toto Duarte, y Pedro se salvó porque se enteró al momento del golpe y salió de la casa. El otro día yo estaba trabajando desde octubre en un obraje de un hermano mío en Monte Carlo, porque dije, ya no me van a encontrar. ¿Qué no me van a encontrar? Me encontraron, me agarraron trabajando, me llevaron preso, fui a la comisaría de Monte Carlo, ahí pasé una noche, después me llevaron a la cárcel de Candelaria, donde me encontré con otros compañeros más. Estaba
Toto, el padre José, gente que yo conocía de la JP, delegados gremiales, y en un pabellón estaban todos los que eran dirigentes de la Municipalidad de Posada. Había 4 pabellones, los 4 llenos. El golpe hizo desastre. Nosotros tuvimos la desgracia de perder un montón de compañeros. A Pedro lo mataron después de haberlo detenido. Anselmo lo mataron después de haberlo detenido. Valdiviro está desaparecido. Estela Urdanis está desaparecida. Pablo tuvo que exiliarse cuando aprovechó el 78 cuando hubo el desbalde del Mundial y se fue del país. Yo fui detenido, el padre José fue detenido, Toto Duarte fue detenido y un montón de delegados de las ligas agrarias también fueron detenidos, torturados, todos torturados. Mi esposa en esa época también, una militante que venía del movimiento rural cristiano de Entre Ríos, una compañeraza que luchó mucho y que también fue detenida en la casa de un compañero delegado del MAM. La zona que más actuó la represión fue en la zona de la Ruta 14, que justo era la zona donde nosotros teníamos mayor desarrollo. Fueron detenidos y ocupados las casas y las chacras de los compañeros delegados por los militares. Le comían los chanchos, le hacían barbaridades, le violaban a las mujeres, y al que agarraban lo detenían, lo llevaban a la comisaría de Monte Carlo, de Aristóbulo del Valle, y cuando vieron que eso estaba demasiado cerca del pueblo y se visualizaba mucho lo que era la represión y la tortura, crearon el campo en el Acaraguá, un refugio que ellos tenían donde juntaban a la gente, donde los torturaban y donde muchos murieron. Nosotros ahora ya no están, pero teníamos 2 compañeros, Chiplinski de Campo Grande y Mario Andrukovich de la Ruta 8, que estuvieron detenidos en ese campo de concentración. El golpe no solo nos atacó a nosotros, sino atacó a todos. Destruyeron todo lo que podían destruir, no se sabía nada de ningún tipo de organización, detenidos, desaparecidos, torturados. En la cárcel de Candelaria, compañero que salía, compañero que no volvía, y no se sabía nada de ellos. En una oportunidad, a principios de septiembre, a mí me sacan de la cárcel. Y todos pensábamos, incluso yo, de que iba a ser un desaparecido más. Me llevaron a la Dirección de Informaciones de la Policía de la provincia y ahí todas las noches me torturaban. Me bajaban los pantalones, humedecían una silla, me hacían sentar sobre la silla húmeda y me picaneaban en el pene, en los testículos, en la raíz de los dientes. Me golpeaban, me pegaban. Había uno atrás que te decía: habla, amigos, si eso te van a matar, esos son locos, esos tipos. Y de adelante el que dirigía con la picana y otro que te pegaba, pero siempre tenían cuidado de no estar en contacto con vos cuando me picaneaban, porque ellos recibían la patada. En un momento a mí se me cae la venda y veo que en la pieza esa, que era la oficina del subcomisario Juan Carlos Río, de la policía de la provincia, había bancos alrededor y lleno de gente observando la tortura. Por supuesto que dije que no vi nada cuando me preguntaron, y me volvieron a poner, y ahí sí me ponían una capucha encima de la venda y me pegaban de atrás
para reventarme los oídos y lograron. Por ejemplo, yo casi no escucho. Sí, porque se infectó y salió porque no vaya a pedir tampoco en la cárcel que te lleven a enfermería, porque te van a verduguear más de que te van a curar. El testimonio de Juan Carlos Berendt, historia viviente de nuestro territorio, de nuestra provincia, de aquellos luchadores agrarios, para aquellos que intentan determinada justificación de que hubo subversivos, terroristas, que antes asesinaron. Acá en nuestra tierra colorada no los hubo. No hay ningún antecedente al respecto. Y sin embargo hay cientos de perseguidos, torturados, encarcelados, asesinados, desaparecidos. Lo mencionaba por allí al diputado electo Figueredo, uno de los hombres promocionados por el movimiento agrario que llegó a la legislatura provincial, a la que iba en su bicicleta. Lamentablemente hoy continúa desaparecido. Publicite en la radio 3755 525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 525819. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.